9 de la mañana con 37 minutos, continuamos en el mundo de la mujer. Agradecemos al público que siga sintonizado con nosotros. La siguiente media hora del programa va a ser de veras de gran interés para todo el público, porque se van a abordar temas sumamente importantes. Todos mal que bien tenemos unos riñoncitos, que los cuidamos a veces muy poco, que los atendemos muy poco. Algunas otras personas están más conscientes de que tienen sus riñones porque ya los tienen afectados. En fin, que esto será muy, muy completo en cuanto a información para quienes nos escuchen. Agradezco al Instituto Nacional de la Nutrición, doctor Salvador Subirán, su presencia a través de Cristóbal Guerrero, quien coordina estas entrevistas y quien trae esta mañana dos magníficos invitados. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, Pati. Perdón. No, es que ya está, es un síndrome. No, lo que pasa es que ando peleando con Pati. Y por es eso un síndrome. me quedé con el nombre de Pati. Es que ayer le pasó eso al doctor Aguilar Guerrero. No me digas. Sí. Entró al aire y me dijo, buenos días, Pati. ¿Y eso ¿Qué tal si me cambio de nombre? No. Está bien. Yo quiero presentarte, mira, al doctor Juan Alfredo Tamayo Orozco. Él es jefe del metabolismo mineral del Departamento de Nefrología del Instituto Nacional de la Nutrición. Quiero presentarte también al doctor Ramón Paniagua, presidente del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, Asociación Civil. Ellos nos van a hablar sobre aspectos nefrológicos en México, particularmente sobre nefropatía diabética. Bueno, pues al doctor Paniagua ya lo habíamos tenido en alguna ocasión aquí en el mundo de la mujer. Bienvenido nuevamente. Buenos días. Se le ve muy bien, doctor. Muchas Qué bueno gracias. que nos acompañe. Y hoy vamos a conocer todos juntos al doctor Tamayo Orozco. Es, pues definitivamente también una eminencia, y como todos los doctores que son así grandes en lo suyo, tienen una sencillez que caracteriza siempre a la gente grande. Así que agradezco que nos acompañe, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, Janet. Gracias por invitarnos. Oiga, doctor, hablando de los aspectos nefrológicos en México, ¿cómo andamos? Pues fíjese que tenemos un gran reto como especialistas en esta materia, porque los riñones son muy silenciosos, como usted bien decía al comienzo del programa. No nos avisan que están enfermos sino hasta que tienen ya una enfermedad relativamente avanzada. Entonces, con el tiempo, los especialistas en la materia pues hemos ido detectando o diseñando formas de conocer más tempranamente qué pacientes tienen sus riñones sanos, y los que ya los tienen enfermos, evitar que se deterioren, ¿eh? Porque una vez que el riñón empieza a tener enfermedades, suele silenciosamente ir perdiendo su capacidad funcional hasta que se vuelve insuficiente. En muchas ocasiones detectamos a los pacientes enfermos del riñón en insuficiencia renal, o sea que ha transcurrido mucho tiempo antes de que sus riñones dijeran que están enfermos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la nefrología mexicana pues ha progresado notablemente, ¿no? Porque ahora detectamos a los pacientes mucho tiempo antes de que tengan sus riñones insuficientes. Afortunada, ¿no? Gracias. Sí, porque en esto de la medicina, entre más tiempo se gana, mejor, ¿verdad? Para todos. La prevención en medicina es la materia actualmente, ¿no? Más que la curación, la prevención, la detección oportuna de las enfermedades. Exactamente. Sería interesante también abordar el aspecto de la nefropatía diabética, que pues a veces nada más lo vemos así como un término, pero no sabemos realmente a qué se refiere, doctor. ¿Cómo no? Fíjese que los pacientes con diabetes tienen más riesgo que los pacientes que no padecen una enfermedad sistémica. La diabetes es una enfermedad que afecta a todos los órganos. Pero cuando el riñón participa de ese daño, el daño diabético, entonces hay una serie de alteraciones en la salud del individuo que eventualmente lo van a llevar a una catástrofe que es la insuficiencia renal. Y precisamente tocar el tema es muy, muy importante, porque más del 30% de los diabéticos, sean dependientes o no de la insulina, en el curso de su enfermedad van a tener una insuficiencia renal o una alteración del funcionamiento de los riñones, a la que denominamos nefropatía diabética, que es esta enfermedad que complica el panorama ya de por sí muy, muy difícil del paciente con diabetes. Decía usted que entonces es más o menos el 30% de las personas diabéticas que caen en este problema. Así es. Vamos al corte, regresamos con más de la información. Sus preguntas también, ahora que tenemos la presencia del doctor Tamayo y del doctor Paniagua, pues serán contestadas aquí directamente si nos llaman al 510-10-18, 521-26-48 y 521-83-73. Regresamos en un momentito.
Sí, la voy a invitar a hacer sus compras en la tienda Aurrerá más cercana. Ahí podrá encontrar entre ese gran surtido de productos justamente lo que la familia necesita. En el departamento de abarrotes está toda la línea de galletas 3 estrellas con precios magníficos. Las galletas Morelianas marca 3 estrellas cuestan normalmente 4,750 pesos. Sin embargo, ahora están en oferta a solo 3,325. Si hacemos cuentas, obtenemos un ahorro total de 1,425 pesos. Entonces, le repito, toda la línea de galletas marca 3 estrellas está ahora con oferta. Para sazonar muy bien todos los platillos, Aurrerá tiene el consomé de pollo solo, de 500 gramos a 5,260 pesos. Bueno, pero como ahora está en oferta, usted paga solamente 3,680. Si hacemos ahí una sencilla resta, nos damos cuenta que el ahorro total que obtenemos en su compra es de 1,580 pesos, consomé de pollo solo. La mermelada, esa no puede faltar ahí en el centro de la mesa, en el desayuno, en la merienda. Mermelada de fresa marca Kraft de medio kilo. Su precio normal 5,315, ahora en oferta a 3,690. Entonces el ahorro total es de 1,625 pesos hasta el 14 de noviembre estos precios. Ver para creer, en Aurrerá, surtido y ahorro total. Compruébelo. Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Continuamos en esta sección del Instituto Nacional de la Nutrición, Dr. Salvador Subirán, con el tema nefropatía diabética, teniendo como invitados al Dr. Juan Alfredo Tamayo Orozco y al Dr. Ramón Paniagua. Ya nos explicaba el Dr. Tamayo qué es la nefropatía diabética, a quiénes afecta realmente este padecimiento, en qué cantidad, en qué porcentaje. Nos decía que el 30% aproximadamente de los enfermos diabéticos llegan a tener problemas en sus riñones. ¿Cómo empiezan a tener estas manifestaciones de enfermedad? Fíjese que es muy curioso porque, por una parte, hay manifestaciones que son muy claras en la orina. La orina de estos pacientes tiene más albúmina que la que los normales. Entonces, la presencia de esta gran proteína hace que se rompa la tensión superficial en la orina y es una orina que se vuelve muy turbia y una orina espumosa. Con la pérdida de la albúmina, también se pierde la capacidad en el cuerpo de retener el líquido en nuestros tejidos. Entonces se hinchan los pies, se hinchan las manos, empiezan a hincharse un poquito los párpados por la mañana y la presión arterial suele subir un poquito. No mucho, no unos rangos así de necesitar medicamentos. Pero el paciente que tiene diabetes y empieza a tener estas manifestaciones que acabo de mencionar, pues tiene un dato de alarma muy franco, de la aparición de albúmina o proteínas en la orina, la presencia de hinchazón en sus pies o en sus párpados, en sus manos, y la elevación discreta de la presión arterial. Eso alerta siempre al médico que ve diabéticos para buscar una enfermedad del riñón secundaria a la diabetes. Ahora, nuestros amigos diabéticos podrían de alguna manera evitar que hubiera este tipo de complicaciones. Sí, fíjese que desde que se instala la diabetes, en el momento en el que se diagnostica un paciente como diabético, existen algunas pruebas que los especialistas en riñón o en medicina interna conocemos ya muy bien, que nos permiten definir qué paciente va a tener más riesgo que el otro para desarrollar esta enfermedad. Un aumento del funcionamiento de los riñones por arriba de lo normal en cuanto se instala la diabetes y la presencia de cantidades pequeñitas de esta proteína que le mencionaba del albúmina en la orina, son indicadores pronósticos de que ese paciente en particular está en riesgo de desarrollar la enfermedad. El que se manifiesta en un paciente con hipertensión arterial o diabetes ya de por sí lo coloca en un riesgo mayor para desarrollar la enfermedad. Entonces, vamos a decirlo así, los médicos paramos las antenas en el momento que vemos a un paciente que recién se le diagnostica con diabetes, le medimos cómo funcionan sus riñones, si filtran más de lo normal, si tiene albúmina en la orina en cantidades pequeñitas, y registramos cuidadosamente los antecedentes de presión arterial, porque son las 3 causas más frecuentes que llevan a un paciente diabético a que desarrolle enfermedad de sus riñones. Desde luego, en un diabético de más de 10 años de enfermedad, siempre ponemos mucha atención en estas mismas alteraciones, que fácilmente pueden ser reconocidas en cualquier consultorio médico. Entonces, nos interesa muchísimo que el diabético pida incluso de su médico el que busque proteínas en su orina
el que le tome la presión arterial y el que mida cuánto filtran sus riñones, ¿no? Porque de esa manera podemos detectar muy a tiempo a un paciente antes de que pierda el funcionamiento de sus riñones. ¿Llevarán un cuidado especial, aparte de su enfermedad de la diabetes? ¿Llevarán algún cuidado especial? Sí, por supuesto. Fíjese que desafortunadamente cuando uno deja a un paciente así, sin ningún tipo de cuidado especial, los riñones tienen la capacidad de ir perdiendo sus filtritos. Esto es una historia muy interesante, porque nacemos con 2 millones de filtros en nuestros riñones. Los riñones filtran la sangre, pero tienen la capacidad de adaptarse muy bien a la pérdida progresiva de filtros. Así es de que, por ejemplo, si usted ya nada más tiene 800,000 filtros, esos filtros crecen, se vuelven como titanes, ¿no? Y trabajan horas extras, vamos a decir así, para constituir una buena función renal. Y eso los va deteriorando lentamente. Si nosotros les disminuimos el trabajo a esos riñones, que ya no están con 2 millones de filtros, sino que tienen, vamos a decir, 1 millón de filtros, el 50% de lo que llamamos la reserva renal. Entonces, si nosotros les disminuimos el trabajo a esos filtritos, los conservamos por siempre. Evitamos que se deterioren. ¿Cómo podemos hacer eso? Recientemente hay 2 o 3 aspectos muy nuevos. Por ejemplo, podemos dar una medicina que disminuya la presión de los filtros, la presión con la que trabajan los filtros. Hay unas sustancias que se llaman inhibidores de la enzima convertidora, es una enzima que tiene en nuestro cuerpo, y que al inhibirse podemos disminuir el trabajo de los riñones. Podemos hacer algunas modificaciones discretas de la dieta, de nada restrictivo, simplemente modificar los hábitos de la dieta de los enfermos diabéticos y por supuesto controlar mucho más estrictamente la glucosa. Y estas 3 medidas simples pueden evitarle a una persona que ya tiene enfermedad de sus riñones llegar a lo que se llama la insuficiencia renal del diabético. Eso sí es peligroso. Eso es muy fatal, eso es muy difícil de mejorar. No quiero decir que sea mortal, pero sí muy difícil de tratar. Exactamente. Ahora, cuando ya se diagnostica una nefropatía diabética, doctor, ¿qué posibilidad hay de que se recupere ese paciente? Lo que hacemos los médicos es que medimos, los especializados ya en riñón, les medimos con todo cuidado qué reserva tienen. Y no es lo mismo tratar a una persona que tiene un 20% de reserva de riñones a una que tiene 5% o a una que tiene 40%. Entonces, en cada una de estas etapas, que llamamos desde el número 1 hasta el número 5, hay diferentes medidas para evitar que pasen a la siguiente etapa, ¿sí? Entonces, es muy importante que el médico sepa o los pacientes sepan que su médico puede evitar que el riñón siga deteriorándose. Cuando ya nos encontramos ante un paciente que tiene insuficiencia renal, con 5% ya los riñones pobrecitos no pueden hacer su trabajo, ¿no? Entonces lo que hacemos es sustituir la función de los riñones, los rehabilitamos. El diabético particularmente tiene alguna serie de problemas en otras partes del cuerpo que tenemos que valorar para rehabilitarlo, ¿no? Aquí estamos hablando no de una curación del riñón, sino una rehabilitación del paciente como un todo, en la insuficiencia renal avanzada. Pero el concepto que yo le quisiera dejar a nuestros radioescuchas es que sí podemos evitar, si detectamos a tiempo, la insuficiencia renal. Y que si ya hay insuficiencia renal por diabetes, podemos rehabilitar muy bien a las personas. Ahí es donde entran los tratamientos, ahí es donde entran las diálisis y las hemodiálisis y todo eso. Así es, exactamente. ¿Me puede hablar de eso después de un corte comercial? Con todo gusto. Son las 9:51, regresamos. Extenso surtido en productos, claro, en todos los departamentos, y usted podrá elegir lo que realmente necesita. En el departamento de artículos para el hogar encontramos en oferta todos los utensilios y accesorios como abrelatas, sacacorchos, deshuesadores de aceitunas, destapadores. Todos esos artículos tan útiles están a muy buen precio en las tiendas Aurrera. Todos los utensilios y accesorios para el hogar a precio sensacional. Ya que hablamos del hogar, podemos aumentar el número
de contactos que hay en la casa. Sí, en Aurrera toda la línea de contactos marca Legrand tienen ahora precios rebajados. También están en oferta toda la línea de apagadores y accesorios marca Legrand. Así que aproveche, vaya a su tienda Aurrera más cercana. Son ofertas válidas hasta el 14 de noviembre. Además de estas ofertas, claro, en Aurrera usted encontrará muchas más. Ver para creer. En Aurrera, surtido y ahorro total. Compruébelo. Son las 9 de la mañana con 53 minutos. El tema esta mañana por parte del Instituto Nacional de la Nutrición, nefropatía diabética, con la presencia del doctor Tamayo Orozco y el doctor Paniagua. Hablando ya de tratamientos para los enfermos, decía usted de las diálisis y de las hemodiálisis, que pues las veces que yo he tenido contacto con alguna persona que le hacen este tipo de tratamientos, pues dicen que es algo tremendo y me imagino que también muy costoso, ¿no? Sí, fíjese que esto es una cosa que, vamos, la diálisis y la hemodiálisis tienen en nuestro medio muy mala imagen, porque desde luego pues se representa un tratamiento de salvamento, ¿no? Salvamento de una función renal que se perdió por completo. Aquí hay que aclarar muy bien que no cura los riñones, la diálisis, nada más nos ayuda a desintoxicar el cuerpo de un paciente que los riñones ya no desintoxican. Bien, entonces cuando se pierde el funcionamiento de los riñones, el cuerpo se envenena. Y si uno deja que el envenenamiento del cuerpo, uno como médico deja, o como paciente se descuida, y entonces piensa que el cuerpo va a curarse con medicinas o con remedios, sin funcionamiento de los riñones, pues se equivoca. Bien, entonces hay dos métodos para limpiar la sangre, desenvenenar la sangre. La diálisis que hacemos por el peritoneo, que es una parte de nuestro abdomen, donde nosotros podemos hacer un intercambio de sustancias entre la sangre y un líquido que nosotros colocamos dentro de la cavidad del peritoneo. A eso le llamamos diálisis peritoneal. Y es, vamos a decirlo así, estar generando una orina artificial. ¿Ve? Esto lo hacen los pacientes en su propia casa y es el método más utilizado en nuestro país por sus costos. La hemodiálisis es simplemente utilizar un aparato donde se hace circular la sangre envenenada de un enfermo para filtrarla con un aparato muy especial que se llama riñón artificial, y entonces a la vuelta de 4 o 6 horas ese aparato ha limpiado la sangre de un paciente, y esto hay que estarlo haciendo constantemente mientras la sangre se vuelve a envenenar, ¿eh? Como suena lógico, esta es una especie de tratamiento que no cura, simplemente rehabilita a nuestros pacientes y nos permite manejar un mucho mejor estado de salud, porque el envenenamiento que viene con la falla renal pues es incompatible con una vida tolerable, ¿no? Necesita usted dietas de un hambre tremenda, necesita usted un cúmulo de medicamentos que en un momento dado resultan totalmente ineficientes, ¿no? Entonces, por eso tiene tan mala imagen la diálisis en nuestro país, porque se empieza muy tarde, cuando el cuerpo está muy envenenado, ¿ve? Se le tiene mucho miedo, y es una imagen que debemos cambiar para lograr una mejor sobrevivencia de los enfermos. Efectivamente. Ahora, doctor, hablando de trasplantes, en este caso, se habla mucho de trasplantes de riñones. A un enfermo diabético, ¿se le puede hacer un trasplante en un momento dado? Sí, yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes. Si a los diabéticos que empiezan con nefropatía los detectamos a tiempo, los cuidamos muy bien, nunca van a requerir ni diálisis ni trasplante. Y aquellos que desafortunadamente no pudimos detectar a tiempo y ya tienen insuficiencia renal, mientras más temprano podamos establecer un programa de rehabilitación, de desenvenenar su sangre a tiempo con la diálisis y evitar que sus ojos, que su corazón se deterioren, les podemos hacer un injerto renal, un trasplante renal, y los pacientes diabéticos van maravillosamente bien con trasplante. El trasplante de riñón en el diabético es más meticuloso, diría yo, que el que se tiene que hacer en un paciente sin diabetes. Pero no es una enfermedad excluyente la diabetes del trasplante. Desde luego los programas de trasplante en diabéticos tienen, como le dije, una selección mucho más meticulosa, porque como se trata de rehabilitar a una persona, tenemos dificultades muy serias cuando el paciente diabético está ciego, claro, o cuando está amputado de una pierna, o cuando tiene su corazón con sus coronarios muy enfermos. Entonces no podemos hacerle un trasplante simplemente porque su corazón no lo toleraría, por ejemplo, claro, o porque la calidad de vida no mejoraría notablemente. Déjenme hacer un corte comercial y regresamos. Claro que sí.